Muy buenos días, mi nombre es José Luis Arumí, soy investigador principal del Centro FONDAP-CRIAM de Recursos Hídricos y hoy día voy a hablar sobre agua y cambio climático en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua que se celebra el día domingo 22 de marzo y cuyo lema de este año es justamente agua y cambio climático. El clima es una condición que a nosotros como humanidad nos ha impulsado al desarrollo de de grandes civilizaciones, como la civilización egipcia, el Imperio Romano, pero también ha motivado la caída de esas civilizaciones y la existencia de eventos como el Renacimiento, que están asociados a periodos de escasez y de abundancia. En este gráfico, que a mí me gusta mucho, podemos ver los periodos naranja, que son periodos de sequía, y que es como la mayor cantidad de tiempo a lo largo de esta reconstrucción climática de 2000 años. Los periodos verdes, por ejemplo, aquí está el Renacimiento, son periodos de clima benigno, y nosotros estamos como acostumbrados a un clima benigno en el último siglo, con un episodio puntual de sequía que fue la sequía de 1930. Pero en general, si vemos la historia hacia atrás, han habido periodos extensos de grandes sequías. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, tenemos que considerar que el clima nunca ha sido estable, pero lo que ocurre hoy en día es que hay una tasa de cambio que es distinta, producto del efecto humano sobre nuestro ecosistema. Volviendo a la historia, una de las primeras grandes civilizaciones que hemos tenido en el hemisferio occidental ha sido la civilización egipcia. La civilización egipcia se desarrolló y creció en torno al agua. ¿Por qué? Porque resulta que el Valle del Nilo es un valle cultivable donde se puede crecer alimentos, donde se pueden plantar cultivos, crecer alimentos y desarrollar civilizaciones, porque el río tenía inundaciones periódicas que cubrían el valle, la arena del desierto, con una capa de limo donde se podía plantar. Los egipcios, como conocían este fenómeno, tenían un registro, tienen, incluso hoy en día opera el registro hidrológico más antiguo que existe en la humanidad, casi 4000 años de registro del comportamiento del río Nilo. Este registro lo podían llevar y sabían cuánto venían años con abundancia, años neutros y años pobres. Le llamaban el codo de la prosperidad, el codo de la vida y el codo de la muerte. Así era el registro, porque la unidad de registro era codo, una unidad similar al metro, pero que se usaba en esa época. Entonces, en la historia de la Biblia se habla del sueño de Faraón, que fue un periodo de cambio climático, donde tenemos las vacas gordas, que significa un periodo de prosperidad, donde se acumuló alimento, y las vacas flacas, un periodo de escasez. Entonces, la enseñanza que nos deja la historia de José y del sueño de Faraón es que hay que poder ahorrar en periodos de abundancia para poder enfrentar periodos de crisis como de las vacas flacas. De hecho, está en nuestro lenguaje hablar de las vacas flacas al referirnos a periodos de crisis. Un tema que a mí siempre me ha interesado, me ha apasionado es la historia del Imperio Romano. La historia del Imperio Romano a mí me llama mucho la atención porque hubo un momento en que Roma pudo disponer de cientos de miles de soldados para enfrentar, por ejemplo, las invasiones germánicas el siglo I antes de Cristo. Entonces me llamaba mucho la atención por qué tenía escasez de soldados Roma en el siglo IV y, y colapsó frente a las invasiones bárbaras. La razón es simplemente el clima, la producción de alimentos y la incapacidad de sustentar una población importante. Entonces vamos viendo entonces cómo el clima y la producción de alimentos van de la mano con la historia de la civilización. En un periodo de florecimiento que fue el Renacimiento, mejoró la tecnología, fueron los grandes viajes donde está el descubrimiento de América y el inicio de nuestra historia nacional con el paso de Diego de Almagro a través del Valle de Copiapó, en que marca justamente el primer evento registrado de variabilidad climática en Chile, porque este señor tuvo la mala suerte de cruzar la cordillera en un año del Niño, donde fue muy complejo el paso y murió mucho de su gente
congelada en la altura. Hoy en día, en la era de la globalización, pensamos que controlamos las variables, controlamos las cosas. Bueno, el coronavirus ya nos enseña que no las controlamos todas, pero antes del coronavirus han habido otras crisis que no se entiende que tiene que ver con el clima. Y ahí también entramos a hablar de los recursos hídricos, porque muchos de ustedes dirán que tiene que hablar tanto del clima este señor si no habla de agua. Bueno, la cosa es que el clima se refiere a la disponibilidad de agua, y el agua genera abundancia o escasez. Y cuando hay escasez, por mucho tiempo se generan sequías. Y una sequía muy importante afectó a Siria. Siria fue un país brutalmente golpeado por una sequía que generó una pérdida de sustento de la gente que vivía en los campos, que se tuvo que refugiar en las ciudades, y de ahí se desencadenó un proceso que hoy en día tiene 3 millones de refugiados, ahora en este minuto, en Turquía, de gente que está escapando de la hambre, de la penuria y de la guerra. Es una tremenda crisis humanitaria que está un poco oculta por el tema del coronavirus. El crecimiento de la población, nuestra capacidad de generar alimentos, es algo que nos va a controlar y es uno de los grandes forzantes que tenemos nosotros. Entonces, esta situación que estamos viviendo ahora del déficit hídrico nos complica porque nos hace pensar si vamos a ser capaces de sustentar la sobrepoblación del planeta, o vamos a tener un problema como lo que ocurrió con los romanos, que en un momento tenían una gran cantidad de gente y después empezó a decaer la civilización y perder población. Chile es un país particularmente sensible al cambio climático. Tenemos grandes macrozonas, tenemos la macrozona norte, donde en realidad la gente está acostumbrada a la escasez. Eso es una condición permanente de escasez hídrica, es lo que nosotros llamamos hiperaridez. Ahí siempre falta agua, excepto, lamentablemente, cuando sobra, que se producen inundaciones asociadas al invierno boliviano. Grandes avenidas de agua que son producidas por lluvia, que se concentran en la parte alta y que se mueven rápidamente hacia la parte baja, generando destrucción de obras, caminos, etc. La zona del norte chico es una zona de transición donde está el efecto del invierno boliviano, pero también del invierno chileno, y resulta que es una zona donde hay años muy secos, años con aluviones, como los que tuvieron ahora hace algunas semanas atrás. Y eso es interesante porque se producen inundaciones que a su vez causan destrucción, pero que también causan un beneficio porque recargan la agua subterránea. Voy a hablar más adelante de eso nuevamente. La zona central de Chile, donde nosotros vivimos, donde está la Universidad de Concepción, es una zona que tradicionalmente tiene lo que llamamos el clima mediterráneo, una zona semiárida, porque las lluvias se concentran en invierno y los veranos son relativamente no lluviosos. Después tenemos la zona austral, sur y austral, donde el clima es húmedo y tenemos una lluvia distribuida a lo largo de todo el año. La cosa es que, como la población chilena se concentra en la zona central, ahí están las grandes ciudades como Santiago, Valparaíso, Concepción, La Serena, hay una gran presión por el manejo de agua. Hoy en día la capital del problema de escasez de agua para suministro humano es Santiago, no solamente la capital de Chile. Si este invierno es seco, Santiago va a estar en una situación muy complicada porque casi la mitad de las demandas consultivas de agua de la cuenca del Maipo se utiliza para consumo humano, a diferencia de todas las otras cuencas en que podríamos, donde dejar de regar, que el riego es, no estoy diciendo dejar de regar, pero lo que refiero es que no es tan vital como el consumo humano. Entonces hay muchas cuencas donde el consumo humano es menor comparativamente hablando con el riego, como en el caso de la cuenca de Ñuble, en que básicamente el consumo humano son menos del 5% del consumo total de agua. En cambio en el Maipo estamos hablando más del 50%. Entonces eso nos refleja la crisis que puede dar la mega sequía en alguna ciudad importante como Santiago
Valparaíso, que también depende de la Concagua. Concepción se salva porque en general el consumo humano se abastece con el Biobío y por mucho que baje el caudal del río, los 2 metros cúbicos por segundo que se requieren para abastecer la ciudad siempre van a estar ahí. En general, cuando hablamos del clima mediterráneo en Chile me refiero a lo que está aquí en la figura. Las precipitaciones se concentran en invierno, tenemos un periodo de inundaciones, después tenemos un periodo promedio y un periodo de sequía en el verano donde hay alta demanda y baja disponibilidad de agua. Entonces hay mucha gente que yo he escuchado que dice que en promedio en las zonas sur de Chile tenemos una disponibilidad de agua compensada porque llueve 1000 y evapora 1000, pero el problema es que llueve 1000 en invierno y evapora 1000 en el verano. Entonces esa es la condición de semiaridez o del clima mediterráneo. Y eso es lo que nos genera conflictos por el manejo del agua. En general, cuando esa situación, que es de año a año es más o menos, debería ser más o menos similar en promedio, se exacerba cuando tenemos periodos de sequía. Los periodos de sequía generan secamiento de los cauces, incapacidad de cubrir la demanda de agua, por ejemplo, en los sistemas de agua potable rurales, y la pérdida de ecosistemas que también a su vez sustentan el turismo, como fue la crisis del Salto del Laja. Por otro lado, el cambio climático nos va a traer otra condición, que son el aumento de la frecuencia de las inundaciones, y de inundaciones severas. Eso lo hemos olvidado un poco, porque la última inundación importante que hemos tenido fue el año 2006, que es esta foto que está aquí, que la tomé desde mi auto en la mañana temprano de ese día, y han pasado muchos años y tendemos a tener malas memorias nosotros colectivamente como sociedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos construyendo en zonas inundables. Acá mismo en Chillán hay mucha gente que ha construido casas en zonas donde en julio del 2006 el río Chillán pasó a gran velocidad y gran altura. La próxima gran crecida va a ser bastante desastrosa acá en esta zona, en la zona central de Chile, porque la gente tiende a olvidar la historia y construir casas en zonas de riesgo. Entonces aquí tenemos un problema con los planes reguladores, porque sencillamente hay muchas de las construcciones que están fuera del límite comunal. Entonces es una situación muy compleja que a muchos de nosotros nos tiene asustados. Sin embargo, no hay que mirar las inundaciones como algo nefasto. También las inundaciones y las crecidas son importantes, porque al inundar una extensa zona se produce un intercambio de agua superficial a subterránea. En otras palabras, se genera una gran área donde el agua infiltra y recarga las aguas subterráneas. Nosotros tenemos análisis que hemos hecho con colegas de la Universidad de La Serena, en que vemos que la mayor recarga de agua subterránea ocurre justamente en los eventos de inundaciones. Y ahí se recuperan las napas. No solamente las aguas subterráneas se recuperan durante las inundaciones, sino que también se recuperan los sedimentos que llegan a las playas y los nutrientes que llegan a las playas. En Viña del Mar se habla de la pérdida de las playas, por ejemplo. Claro, la última inundación fue en la década de los 80, en que el estero Marga Marga y el río Concagua pudieron aportar nutrientes y sedimentos para generar playas en esa zona. Entonces, las inundaciones son parte del ecosistema, tampoco son dañinas, y aprovecho de repetir nuevamente que el agua no se pierde en el mar, sino que genera un nuevo servicio ecosistémico, se incorpora al ecosistema marino. La mega sequía que nos está afectando ahora es una cosa bien compleja, pero no tan dramática como esta foto que refleja la gran mega sequía de los 30 que me referí hace un rato. En la década de los 30 hubo una sequía catastrófica que a nosotros nos golpeó muy duro. Hubo eventos históricos bien complejos en ese minuto, como la sublevación de la Armada y el primer combate aeronaval de la historia del mundo que ocurrió en Coquimbo entre la Fuerza Aérea de Chile y la Marina de Chile. Una cosa vergonzosa que no la contamos mucho, pero que fue producto de la crisis social y económica que se dio en ese momento en torno a una mega sequía. Nosotros como sociedad estamos pasando bastante exitosamente esta mega sequía, y la razón de eso es la tecnología. La verdad es que la tecnología nos ha permitido construir pozos y explotar estos pozos a un costo mucho menor. Hoy en día disponemos de bombas sumergibles muy baratas
y de la tecnología para construir los pozos y de la energía para bombear el agua. Entonces hemos sido como sociedad capaces de incluso prosperar en torno a una mega sequía brutal que en la década de los 30 no hubiera destruido. Ahora, eso tiene un costo, y el costo es el impacto sobre el agua subterránea. Las aguas subterráneas requieren de lluvias para recargarse, requieren de estas inundaciones que me refería hace un rato, o de periodos de lluvia intensa distribuidos en el tiempo, pero que permiten la recarga, y eso no ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la tecnología, si bien es cierto, no ha permitido paliar esta mega sequía, también nos está generando problemas por las pérdidas de agua subterránea que generan que se sequen los pozos superficiales, los pozos norios, que se sequen las vertientes y que se sequen los esteros. Entonces el problema del Igua Petorca es un ejemplo claro de lo que está ocurriendo, porque la gente sencillamente ya no tiene agua en su río, porque el agua se ha consumido y no se ha recargado el acuífero. Y esto se está propagando hacia el sur. Cada día hay más cuencas que están con agotamiento de sus recursos de agua subterránea porque han sido sobreexplotadas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora en Chile? Que también el clima ha generado otros forzantes. El periodo sin lluvia ha llevado a los agricultores de la zona sur de Chile, Araucanía, los lagos, los ríos, a pensar en la necesidad de regar. Y la zona agrícola de Chile regada, que tradicionalmente llegaba hasta Chillán, se está expandiendo hacia Puerto Montt, e incluso más, ya hasta Punta Arenas hay sistemas de riego instalados. Entonces vemos que hay un cambio tecnológico propiciado por el clima, que como esa zona no era tradicionalmente de riego, se va a abastecer en función de agua subterránea. Nuevamente tenemos este tema de que nos estamos batiendo con la agua subterránea, que a su vez no tienen una gran recarga producto de la disminución de precipitación. Entonces aquí hay que ser muy cuidadoso con los balances de agua subterránea, porque si sobreexplotamos los acuíferos van a ocurrir otros casos como el del Igua Petorca y vamos a perder nuestra capacidad de producir alimentos. Hoy en día hay un cambio de paisaje, un cambio de patrón de suelo en la zona sur, y que está todo basado en agua subterránea, y tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo y hay que investigar sobre eso, y sobre todo desarrollar tecnologías para recargar artificialmente los acuíferos. Eso lo podemos hacer. Entonces lo que tenemos es que el clima genera un forzante a nuestra sociedad, que a su vez depende del agua y de los alimentos, que también impactan al ambiente, y de cierta forma esto también va a impactar el clima. Esto se llama el nexo agua, energía, alimento, ambiente. Y todo está conectado. Entonces, como podemos ver a lo largo de la historia de la humanidad, hemos tenido estos eventos que han generado grandes hechos históricos, y hoy en día estamos viviendo un hecho histórico. El cambio que estamos teniendo a raíz del cambio climático en los recursos hídricos y la disponibilidad de agua ha sido brutal. Hemos sido capaces como sociedad de paliar una tremenda mega sequía, pero a costo de sobregirarnos nuestras reservas de agua subterránea. Esto no es sustentable en el futuro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que desarrollar tecnología. En el Centro CLIAM estamos generando proyectos para entender la recarga de agua subterránea y poder generar métodos de recarga artificial de agua subterránea que sean factibles de ser utilizados y que también a su vez protejan el medio ambiente. Bueno, quiero terminar dando un gran saludo por este Día Mundial del Agua y deseando que todos estén bien en sus casas, que se mantengan a salvo del coronavirus y que sigamos desarrollando y trabajando para una mejor sociedad. Muchas gracias y hasta luego.